preguntas de segunda de Samuel que vimos, o el cuestionario de Samuel. Y les quiero preguntar con qué tema comienza primera de... perdón. Vamos a orar para entrar en materia. Eso no lo podemos olvidar, ya se me estaba olvidando. Padre que estás en los cielos, Señor, te alabamos y te bendecimos, te adoramos y te exaltamos, Padre eterno. Señor, en el nombre de Jesús, a ti damos gloria, honra, poder y majestad, Padre, porque tuyos son, mi Señor. Señor, en el nombre de Jesús, gracias te damos por nuestra vida y por nuestra salud. Gracias te damos por este nuevo día, Señor, que nos diste y por todas las bendiciones que derramaste sobre nosotros, sobre nuestra familia y sobre la Iglesia Apostólica de Gloria en Gloria, Señor. Señor, gracias por este momento en que nos hemos dispuesto a buscar de tu presencia para que sea tu presencia, Señor, dirigiéndonos a recibir la palabra que tú tienes preparada para nosotros hoy, Padre. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Bendiciones para todos los que ya llegaron. Bueno. Como ustedes se leyeron ya el libro, Primera de Reyes por lo menos, entonces recordemos con qué tema comienza Primera de Reyes. Bueno, con el nacimiento de Samuel. Listo. ¿Y cuál fue el comportamiento de los hijos de Elí? ¿Qué? ¿Se fueron todos o qué? Los hijos de Elí se comportaron perversamente. Ellos todo lo hacían diferente a lo que a lo que se debía hacer en el templo de Dios. Ellos tomaban las ofrendas, hacían actos sexuales allí dentro. Gloria o sea, a ellos Dios. estuvieron haciendo de todo. Aleluya. ¿Y cómo se llamó el filisteo que desafiaba al ejército de Israel? Goliat. Goliat. Sí, señora. ¿Y qué sucedió entre Jonatán y David? Hubo un pacto. Una gran amistad, sí, señora. Y David dice la palabra que libró a la ciudad de Keila de un ataque de quienes. De los filisteos. Gloria a Dios. Aleluya. Y vamos hacia adelante. Está. Bueno. Entonces podemos decir que los libros del Antiguo Testamento, estos dos libros de Reyes, contienen la historia de la monarquía israelita desde el tiempo de David hasta el exilio.
¿Y qué es la monarquía israelita? Sencillamente la historia de todos los reyes o de todos los reinados que hubo en Israel en ese tiempo, desde David hasta el exilio, hasta cuando se lo llevaron para Babilonia. En el canon hebreo, estos libros forman parte de los profetas. Autor y fecha. No se conoce exactamente quién escribió estos libros. No se conoce el nombre del autor. Es evidente que para hacerlo, este tipo o estos tipos utilizaron muchos materiales escritos antes del exilio, o sea, antes de que se lo llevaran para Babilonia. En Primera de Reyes 11:41 se menciona un libro que es el libro de los Hechos de Salomón. En muchas ocasiones también se nombra el libro de la historia de los reyes de Israel, en Primera de Reyes 14:19, así como también las crónicas de los reyes de Judá, Primera de Reyes 14:29-15 al 15. Es posible entonces que estas fuentes que nos dan todos estos testimonios, estas posibles, estos posibles escritores, están constituidas por memorias o registros hechos por escritores reales, o sea, que eran del Palacio Real, y compiladas durante el exilio en Babilonia. O sea, que el trabajo prácticamente lo hicieron en Babilonia. Algunos autores sugieren la posibilidad de que el autor fuera un sacerdote, basándose en el hecho de que en los relatos se mencionan mayormente, además de los reyes, además de las conquistas, las peleas y las luchas de los reyes, también las cosas del culto. Muchos piensan que el autor fue Esdras, o sea, el sacerdote Esdras. Ya habíamos dicho anteriormente que posiblemente era un sacerdote y ese sacerdote fue Esdras. Pero bien pudo haber sido el profeta Jeremías o Ezequiel. Hay una corriente de opinión que expone la misma mano que compiló estos libros de Jueces y Samuel y Reyes fue el mismo que escribió Deuteronomio. Características del libro. Estos libros de Primera y Segunda de Reyes presentan a Dios como el soberano que controla los acontecimientos históricos y al mismo tiempo también controla al hombre como responsable de sus actos que ocasionan la bendición o el juicio de Dios. Así, por ejemplo, los diferentes reinados son evaluados desde una óptica religiosa y la explicación de los progresos a los desastres se vinculan a la práctica de los israelitas que hacían sus reyes, práctica de la fe de los israelitas. O sea que los israelitas debían tener mucha fe cuando llegaban al reinado porque eran hombres de fe y consultaban siempre a Jehová si iban o no iban a la guerra, de qué manera podían ir a la guerra, con qué tanta gente podían ir a la guerra, cuáles eran las estrategias que debían utilizar en una batalla X. Listo. Otras cosas que enfatizaban era la fidelidad de Dios. En estos libros se enfatiza la fidelidad de Dios. Se les olvide. Y en el desarrollo podemos decir que la historia de los reyes de Israel aparece en el artículo de la historia de Israel. Por eso se ofrece aquí un bosquejo de este libro, así como crónica del libro de Elías y Eliseo. Aleluya.
Y en este bonqueo lo empezamos con, o desde Primera de Reyes 1:1 al 11:43, y nos habla del reino de David y el reino de Salomón. Primera de Reyes 1:1 al 2:46 nos habla del reinado de David y el comienzo del reino de Salomón. Reinado de David. Cuando el rey David era ya viejo, su cuerpo no se calentaba, sentía mucho frío y por recomendación le consiguieron una joven virgen que se llamó Abisai y era sunamita, quien dormía con su cuerpo pegado al cuerpo del rey, pero el rey nunca la conoció. Quiere decir que nunca la hizo su mujer. Listo. Pero ahí seguidamente nos habla la palabra de que Adonías usurpa el trono, aprovechando la ancianidad de su padre, el rey David. O sea que Adonías era hijo de David, pero no era el que estaba llamado a reemplazar a David. Y quiso reinar en sucesión de su padre. Consiguió carros, gente de a caballo y 50 hombres que corrieran delante de él en las calles avisando que él era el rey, festejando el reinado de Adonías. Adonías estaba de acuerdo con Joab y el sacerdote Abiatar, quienes le ayudaban sin lugar a duda. Pero los grandes seguidores y servidores de David, como el sacerdote Sadoc, Benaías y el profeta Natán, que era el bravo ahí en el reinado de David, Natán, no se les olvide, y Simei, no seguían a Adonías, es decir, no seguían a ese hijo que quería usurpar el reinado. Adonías hizo una fiesta, una gran fiesta, matando ovejas, matando vacas, animales gordos, e invitó a sus hermanos, pero los hermanos hijos del rey, los hijos de la mamá no, y todos los varones de Judá. Es decir, llamó a los varones de Judá para que dijeran, el reinado está de acuerdo, el rey está de acuerdo, y los siervos del rey, pero los siervos de menor categoría. Pero no invitó al profeta Natán, ni a Benaías, ni a los grandes del reinado, ni a su hermano Salomón. Pero Natán, el profeta Natán, cuando se da cuenta de esto, corre donde Betsabé, la madre de Salomón, y le dice que Adonías estaba ya reinando y el rey David no sabía nada. Así que le dice, ves y habla con el rey para aclarar este cuento, porque ¿cómo es posible que Adonías de la noche a la mañana se va a montar ahí sin que nadie sepa nada? Y Betsabé, pensando en su vida y en la vida de Salomón, ¿por qué pensaba en eso? Porque ella dijo, se monta Adonías y de una vez manda a matar a Salomón para que no tener contienda con él. Y me manda a matar a mí. No mandará a matar al papá porque ya el papá está prácticamente en cama. Listo. Entonces, ella pensando en eso, va al rey David y le dice, tú juraste que Salomón, tu hijo, reinaría después de ti y se sentaría en tu trono. ¿Y por qué ahora reina Adonías? En ese instante entró el profeta Natán, ese que era el mediador, el que estaba aconsejando a Betsabé a que reclamara este cuento y le pusiera orden a la cosa. Natán se postró delante del rey, inclinando su rostro en tierra, y dijo, Rey, señor mío, ¿has dicho tú, Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono? En este negocio
este negocio ha sido ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a sus siervos quién se había de sentar en su trono. Y David entonces responde proclamando rey a Salomón. El rey David llama a Betsabé, la esposa. Esta llega, se postra delante del rey, y el rey juró diciendo que como yo he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, así lo haré hoy. Betsabé con reverencia se inclina ante el rey y dice, viva mi señor el rey David para siempre. Ya le llegó el alma al cuerpo a Bernabé. El rey David, a Betsabé, el rey David hizo llamar al sacerdote Sadoc, que era el sacerdote del reinado, de palacio, al profeta Natán, ese que era el consejero, y a Benaías, y les dijo, tomen los siervos de vuestro señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula y llevadlo a Gión. Allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre todo Israel, y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón, porque a él he escogido para que sea el príncipe sobre todo Judá e Israel. Ciertamente, todo fue hecho como lo ordenó el rey David. El pueblo entero se llenó de alegría y salió a las calles a festejar y sonaban sus trompetas. Entonces, Adonías, que estaba en su fiesta, oyó y preguntó a Jonatán, ¿qué pasa? Y Jonatán le respondió, ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón. Este es el alboroto que acabáis de oír. Y Salomón se ha sentado en el trono del reino. Todos los que estaban con Adonías se estremecieron y se levantaron y se fueron cada uno por su camino. Dejaron a Adonías allí solo. ¿Y Adonías qué hizo? Adonías fue tanto el temor por lo que había hecho que se fue directamente corriendo hacia el templo y se agarró de los cuernos del altar. Lo supo Salomón, y Salomón dijo, si él fuera hombre de bien, ni un solo de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, él morirá. Como decíamos en una clase anterior, allá en ese tiempo no había cárcel, no había juzgado, eso era ojo por ojo, diente por diente. La ley del talión, el que la hace la paga. Y lo trajeron del altar, se inclinó delante de Salomón y Salomón le dijo, vete a tu casa, le perdonó la vida. Mandato de David a Salomón. David le dijo a Salomón, sigue el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en tus caminos, en sus caminos y observando sus estatutos y sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y emprendas. El reino fue confirmado en las manos de Salomón. Reinado de Salomón. El reinado de Salomón. Aquí podemos decir que Salomón se casa con la hija de Faraón. Ya la empezó a andar mal. Queriendo hacer parentesco con el Faraón, rey de David, rey de Egipto, tomó su hija, la trajo a la ciudad de David cuando acababa de edificar su casa y la casa de Jehová.
y los muros de Jerusalén. Salomón pide sabiduría. Salomón envió a Jehová, amó a Jehová, alegrándolo en los estatutos de su padre y de David. Se le apareció Jehová a Salomón en sueño una noche y le dijo: pídeme lo que quieras, Salomón. Y Salomón le dijo: yo soy joven y no sé entrar ni salir en medio de tu pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir todo lo bueno y todo lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Agradó Dios a Salomón que le pidiese eso, ¿sí? Salomón pensó en el gobierno del pueblo, él no pensó en él ni en su familia. Y le respondió Jehová: porque has demandado esto, no pediste para ti muchos días, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino inteligencia para oír y hacer juicio. Te he dado corazón sabio y entendido, como lo ha habido y entendido, como no ha habido antes de ti otro como tú, ni se levantará otro después de ti. También te he dado cosas que no pediste, como riqueza, gloria, para que entre los reyes no haya uno como tú en todos tus días. Sabiduría y prosperidad de Salomón. Este es un tema que todos lo hemos oído, el de las dos mujeres que peleaban un hijo. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras que moraban juntas en una casa y cada una tenía un bebé. Y cualquier noche, una de ellas involuntariamente se acostó sobre su hijo y lo mató, pero astutamente lo cambió por el de la otra que estaba vivo. No había nadie más en la casa. En la madrugada, la del vivo se dio cuenta que a su lado estaba un niño muerto y por la mañana lo reparó muy bien y se dio cuenta que no era el de ella. La otra dijo: el mío es el que vive y el tuyo es el muerto. Entonces decidieron ir al al rey, y que el rey les definiera la situación. Fueron al rey, le relataron los hechos. El rey dijo: partid al niño en dos y dad a cada una la mitad. Entonces la mamá del niño vivo dijo al rey, con sus entrañas conmovidas por su hijo: dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a ti ni a mí, partidlo. La decisión del rey fue la siguiente: darle a aquella el niño vivo y no lo matéis. Ella es la madre, o sea, la que había propuesto que se lo entregaran a la otra, porque de todas maneras era su hijo, y así fuera en manos de otra estaba vivo. Todo el pueblo de Israel temió al rey por su sabiduría de Dios para juzgar. Reinó el Salomón en todo Israel y tuvo muchos jefes por todas las ciudades. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y su casa. Mantenían al rey y su casa. Cada uno de ellos los mantenía durante un mes al año. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 cosos de flor de harina, 60 cosos de harina, 30 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin contar los ciervos y las aves gordas.
Él señoreaba en toda la región del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos los alrededores de esa tierra. Y Judá e Israel vivían seguros desde Dan hasta Beerseba. Dicen, han leído que la Biblia dice desde Dan hasta Beerseba, o sea, desde el norte de Israel hasta el sur de Israel. Dan queda allá arriba en los límites con Siria, y Beerseba queda acá abajo en los límites con Cades Barnea y eso. Pacto de Salomón con Irán. Irán, ¿quién era Irán? Irán era el rey de Tiro. Irán envió sus siervos a Salomón cuando supo que Salomón había sido ungido por rey en lugar de su padre, porque Irán siempre amó a David. Y Salomón dijo: mi padre no pudo edificar casa a Jehová por las guerras, pero ahora he determinado edificar casa al nombre de Jehová, mi Dios, según lo que Jehová habló a mi padre diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Irán entonces colaboró con Salomón con toda la madera fina que necesitó para construir el templo, y lo mandaba desde Tiro, que Tiro queda a orillas del mar, y lo mandaba por balsas, por agua, a Jerusalén, hasta Israel. Y cuando llevaban ya las tierras de Israel, pues lo trasladaban, ya sería en carro, me imagino. Salomón daba a Irán 20,000 cosos de trigo para el sustento de su familia y 20 cosos de aceite puro. Salomón daba esto a Irán cada año. Salomón organiza 30,000 hombres, de los cuales mandaba al Líbano 10,000 cada mes. Pasaban un mes trabajando y regresaban y descansaban 2 meses en su casa. Tenía también Salomón 70,000 hombres que llevaban las cargas, transportaban esas maderas y hasta las piedras, y 80,000 que cortaban en el monte. Mandó el rey que trajeran piedras grandes y costosas y labradas para los cimientos de la casa. Salomón edifica el templo. En el año 480, después de que Israel salió de Egipto, al 4º año del reinado de Salomón, en el mes segundo, comenzó a edificar la casa de Jehová, la casa que tenía 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto. El pórtico tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. En fin, con todas las medidas adecuadas y con todas las estrategias de seguridad. Era un templo muy bello y de mucho valor. Salomón traslada al templo el arca. Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, los jefes de las tribus y los principales de la familia de los hijos de Israel, para traer el arca de pacto de Jehová de la ciudad de David, Sión. Se reunieron con Salomón todos los varones de Israel en el día de la fiesta solemne. Vinieron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes, y tomaron el arca y lo llevaron con el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Eran los sacerdotes y los levitas los que podían transportar todas estas cosas, nadie más. De hecho, alguien le puso la mano y se murió de una vez. Y los sacerdotes
Metieron el arca en el lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, y los querubines extendían sus alas sobre el lugar del arca y sus varas. Las varas eran las en las cuales cargaban el arca. Pacto de Dios con Salomón. Pacto de Dios con Salomón. Estamos todavía en el reinado de Salomón. Cuando Salomón terminó la casa de Jehová y la casa real, o sea, el palacio, la casa de él, Jehová apareció a Salomón por segunda vez, así como lo había hecho en Gabaón, y le dijo: yo he oído tu oración y tus ruegos que has hecho en mi presencia. He santificado la casa que has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Oiga cómo le agradece Jehová a Salomón todo lo que había hecho hasta ahí. Y sigue Jehová hablando. Primeramente le pone unas condiciones y le dice: si tú anduvieras delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te mandare y guardando mis estatutos y mis decretos. Hasta ahí las condiciones. Ahora le hace una promesa y le dice: yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. No faltará varón de la descendencia de David en el trono de Israel. Hasta ahí la promesa. Pero ahora le hace una advertencia de castigo si no cumple con esas cosas. Y le dice: mas si obstinadamente tú y tus hijos se apartaren de mí, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra. Gloria a Dios, no era nada fácil. Por Dios las cosas son serias. Y eso nos lo dice Dios a nosotros a cada rato. O andamos bien o andamos mal. O andamos con él o andamos con el otro. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Bueno, y seguimos el bosquejo y entramos en los diversos problemas del reino de Salomón. Apostasía y dificultades de Salomón estaban entre los problemas del reinado de Salomón. El rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras. Recordemos lo que Dios les había dicho de las mujeres extranjeras. Mujeres de Moab, mujeres de Edom, mujeres de Amón, mujeres de Sidón y mujeres eteas. Gentes que Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni se llegarán ellas a vosotros, porque harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Dios les estaba advirtiendo el peligro que había de relacionarse amorosamente con las mujeres extranjeras. Ellas seguro que se lo iban a llevar para allá. Salomón se juntó con ellas con amor, todavía peor el cuento, y tuvo 600 mujeres reinas y tuvo 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón hacia los dioses ajenos. Y no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David. Salomón siguió a Astarot. Aquí viene ya la explicación de a quién siguió y por qué se apartó de Dios. Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Edificó lugar alto a Quemos. ¿Qué significa lugar alto? Ellos tenían la creencia de que cuando había que edificarle un altar a un dios de ellos, era mejor en lugares altos porque allá estaban como que más cerca de Jehová, allá estaban más cerca del cielo, allá eran unos lugares más expeditos para adorar que acá abajo.
en lugares altos, a Quemos, hijo de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y nada menos que a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Recordemos que Moloc era el dios a quien le ofrecían los niños para que le hiciera cualquier milagro. Y dice también la historia que cuando estaban haciendo esas fiestas a Moloc y que les habían ofrecido y le iban a entregar niños, entonces formaban unos festines y unas bullas para no escuchar los lamentos, los gritos de los niños cuando caían dentro de la boca de Moloc, porque Moloc lo representaban como una estatua bien grande con la boca abierta y candela dentro de su cuerpo donde caían los niños y ahí morían. Y Moloc era un ídolo abominable de los hijos de Amón. Se enojó Jehová contra Salomón y le dijo: por cuanto no has guardado mi pacto ni mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo, pero no lo haré en tus días. Es decir, esperaré que tú te mueras para no quedarle mal a tu papá. Por amor a David, tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Es decir, llegará el hijo a reemplazarlo y al hijo será a quien bajarán del trono. Jehová levantó un adversario a Salomón que se llamó Hadad. Era edomita, de sangre real, era de hijo de reyes, el cual estaba en Edom. Recordemos que Edom es la tierra que está al sur de Israel. Ahora sí viene el reino dividido. Estamos ya en el bosquejo en Primera de Reyes 12:1 a Segunda de Reyes 17:41. Estamos primero en Primera de Reyes. El reino dividido. Rompimiento de las 10 tribus de Jeroboam. De las 10 tribus. De las 10 tribus de Israel. Y empezamos con el reinado de los tiempos de Jeroboam. Rebelión de Israel. Roboam, hijo de Salomón, fue a Siquén, pues todo Israel había venido a Siquén para hacerle rey. Cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, donde había huido el rey Salomón y habitaba en Egipto, llamando a Jeroboam y toda la congregación de Israel, hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye algo de la dureza de esa servidumbre y del yugo pesado y te serviremos. Y están buscando ya la conciliación con él. Y él les prometió respuesta para después de 3 días. El pueblo se fue tranquilo esperando la respuesta. Y dijeron, bueno, como fue tan rápida la charla, seguro que esa respuesta va a ser positiva. Roboam pidió consejo a los ancianos y ellos respondieron: sírveles y trátalos con buenas palabras y ellos te servirán para siempre. Pero Roboam dejó a un lado el consejo de los ancianos y consultó a los jóvenes que se habían criado con él. Y le respondieron ellos: diles, mi padre os cargó de pesado yugo, yo lo aumentaré. Mi padre castigó con azote, yo los castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo. Sencillo y llanamente, ¿por qué no lo oyó? Porque era designio de Jehová. Era Jehová quien estaba administrando todas esas cosas. Para confirmar la palabra que había hablado a Jeroboam por medio de Ahías. Todo Israel se fue a sus tiendas. Reinó Roboam sobre los hijos de Israel y moraban en Judá. El rey Roboam envió a Adorán, que estaba sobre los
estaba sobre los tributos, pero la apedreó todo Israel y murió. Roboam se apresuró a huir en un carro a Jerusalén. Israel se apartó de la casa de David hasta hoy. Todo Israel y la congregación llamaron a Jeroboam y le hicieron rey sobre Israel, a excepción de la tribu de Judá. O sea, no gobernó o no fue rey para Judá. Roboam y las casas de Judá y la tribu de Benjamín quisieron recuperar el reinado para Roboam, pero Jehová les dijo: no vayan ni peleen contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos a casa, porque esto lo he hecho yo. Todo estaba en manos de Jehová. Jehová quería castigar a alguien y castigar algo. Oyeron la palabra de Dios y volvieron tranquilos a sus casas. Pero viene ahora la explicación del pecado de Jeroboam. Jeroboam edificó a Siquén, el monte de Efraín. Habitó en ella y, saliendo de allí, reedificó a Penuel. Es decir, estaba reconstruyendo todas aquellas tierras de pecado. Roboam dijo en su corazón: ahora se volverá el pueblo a la casa de David, si este pueblo ofreciere sacrificio a Jehová en Jerusalén. Como su corazón todavía está con su señor Roboam, rey de Judá, me matarán. Claro, porque yo lo estoy sacando de allá, de donde ellos están, sacándolos de la creencia que tienen ahora. Entonces me matará esa gente. Les cogió miedo, dice: e hizo el rey Jeroboam 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido de Jerusalén a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Les estaba diciendo que esos dioses, esos becerros que él les estaba mostrando, eran los que los habían sacado de la esclavitud de Egipto. Les estaba mintiendo. Y puso los 2 becerros, uno en Betel, que queda acá en Judá, abajo, casi a la mitad de Israel, y el otro allá arriba en Dan. Esto fue causa de pecado ante Jehová. Hizo casas sobre lugares altos, es decir, buscaban lugares altos para vivir como cosas muy preciosas y también rendir honores a sus dioses falsos. Como aquí en Colombia, que hay gente que va a la Tierra Nevada a buscar fortaleza espiritual, a buscar que Dios los ampare. Resulta que lo que hacen es entregarse a Satanás. Instituyó fiestas solemnes conforme a las fiestas de Judá y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Ordenó sacerdotes para los lugares altos, es decir, él mismo ordenó los sacerdotes y los mandó para allá a que fueran a hacer los cultos. Hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar a quemar incienso. Oiga bien, él mismo estaba haciendo de sacerdote, de rey y de todo. Listo. Aquí entramos ahora en otro tema, que es: un profeta amonesta a Jeroboam. Un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá de Betel. Vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, le dijo: oiga bien esto que pasa aquí. Aquel varón, por palabra de Jehová, clamó contra el altar. Altar, altar, así ha dicho Jehová, a la casa de David
nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos y quemarán sobre ti incienso y quemarán huesos de hombres. El mismo día, una señal, al mismo día dio una señal diciendo, y esta es la señal de Jehová, el altar se quebrará y la ceniza se derramará. Es decir, ahí no habrá ofrecimiento de ningún sacrificio porque Jehová no lo va a permitir. Se quebrará y la ceniza se derramará. Y el rey Jeroboam, oyendo esta palabra, quiso oponerse y decir, aquí se hace lo que yo diga, lo que yo profetice. Y extendiendo su mano desde el altar, dijo, préndanle, a ver si es verdad que se va a quebrar el altar. Préndanle. Y la mano se le secó y no la enderezó. Castigo de Jehová. El altar se rompió, se derramó la ceniza conforme a la palabra de Dios. Y el rey pidió al varón que orara por él, el varón que le había profetizado. Y el varón oró y Jehová le restauró la mano y le quedó como antes, como para que no le quedara duda de que Jehová estaba hablando. Profeta de Ahías contra Jeroboam. Profecía de Ahías contra Jeroboam. Abías, hijo de Jeroboam, enfermó. El rey dijo a su mujer, disfrázate y ve a Silo donde el profeta Ahías, el que me dijo que sería rey sobre este pueblo. Toma un presente y ve a él para que te diga qué será de este niño. El disfraz era para que la gente no la reconociera y no le torpedearan la velocidad que debía llevar para llegar donde del profeta. La mujer fue a Silo, a casa de Ahías, quien ya no podía ver por su vejez, pero tenía visión espiritual. Jehová le había ya dicho, le había revelado quién iba, a qué iba y cómo iba. Cuando llegó ella, Ahías le dijo, entra, mujer de Jeroboam, y no la había visto. ¿Por qué finges? O sea, ¿por qué vienes disfrazada? Te espero con dura revelación. Lo que vienes a buscar no tiene respuesta positiva para ti. No te alegres. Ve y dile a Jeroboam, así te dice Jehová, te levanté y te hice príncipe de Israel y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué y no has sido como David, que quedó que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo lo recto delante de mis ojos, sino que has hecho mal. Te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme y me has hecho tras tus espaldas. Traeré mal sobre tu casa y destruiré de Jeroboam todo varón. Levántate y vete a tu casa y al llegar a la ciudad morirá el niño, le dijo a la señora. Jehová se levantará un rey e Israel que destruirá la casa de Jeroboam. Jehová entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, pues pecó y ha hecho pecar a Israel. La mujer se marchó y entrando por el umbral de la casa murió el niño. Gloria a Dios. Aleluya. Historia sincronizada de los reinos de Judá. Historia sincronizada de los tiempos de Judá e Israel. Los demás hechos de Jeroboam,
las guerras como reino están escritas en el libro de historia de los reyes de Israel. Reinó 22 años y al morir reinó en su lugar Nadab, su hijo. Reino de Roboam, hijo de Salomón. Tenía 41 años cuando inició su reinado, el cual duró 17 años en Jerusalén, ciudad elegida por Jehová para poner allí su nombre. Su madre fue Naama, amonita. Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová y le enojaron más que sus padres con sus pecados cometidos, porque ellos también edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera. Al 5º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real. Los saqueó todos, llevándose los escudos de oro que Salomón había hecho. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. Reinado de Abián. Reinó 3 años en Jerusalén. Su madre fue Maaca, hija de Abisalón. Anduvo en todos los pecados de su padre y no fue su corazón perfecto con Jehová, su Dios, como el de David, su padre. Por amor a David, Jehová le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Reinado de Asa. Reinó Asa 41 años en Jerusalén. Su madre fue Maaca, hija de Abisalón. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre, y quitó del país los sodomitas y todos los ídolos que sus padres habían hecho. Deshizo el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. A ella le privó de ser reina madre porque había hecho un ídolo de acera. También en casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó, oro, plata y alhajas. Reinado de Nadab, hijo de Jeroboam, reinó sobre Israel 2 años. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, pecando como su padre y haciendo pecar a Israel. Hijo de Ahías, de la casa de Isacar, conspiró contra él y lo hirió Baasa en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían sitiado a Gibetón. Baasa mató a Asa en su 3er año de reinado en Judá y reinó en su lugar. Cuando Baasa vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam hasta desaparecerla conforme a la palabra de Jehová. Era lo común en esos tiempos. Cuando el uno se montaba, mataba a todo el que era familia del que había derribado, hasta desaparecerla conforme a la palabra de Jehová por su siervo Ahías silonita. Era decirlo. Y hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Reinado de Baasa. En el 3er año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años. Hizo lo malo ante Jehová, andando en el camino de Jeroboam y sus pecados, haciendo pecar a Israel y provocando la ira de Jehová. Jehová le dijo: yo borraré la posteridad de Baasa y la de su casa. Pondré su casa como la de Jeroboam, hijo de Nabat. Y durmió Baasa con sus padres, fue sepultado en Tirsa y murió su hijo Ela.
Aleluya. Reinado de Ela y Zimri. Ela, hijo de Baasa, reinó 2 años sobre Israel. Conspiró contra su siervo Zimri, estando él en Tirsa, bebiendo y embriagado en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa. Zimri lo hirió y lo mató. Reinó en su lugar. Luego mató a todas las casas de Baasa sin dejar varón, ni pariente, ni amigo, según la palabra de Jehová. Contra Baasa por medio del profeta Jehú, por todos los pecados de Baasa y Ela, su hijo, con los cuales hicieron pecar a Israel. Reinado de Omri. Israel se dividió en 2 partes. La mitad seguía a Tibni, hijo de Ginat, pero para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. El pueblo que seguía a Omri pudo más. Tibni murió y Omri fue rey por 12 años en Tirsa. Omri siguió lo malo ante los ojos de Jehová y peor que todos los que gobernaron antes de él. Anduvo en los caminos pecaminosos de Jeroboam, hijo de Nabat, e hizo pecar a Israel, provocando a ir a Jehová con sus ídolos. Murió Omri y fue sepultado en Samaria, y hubo reino, y luego reinó Acab, su hijo. Gloria a Dios. Aleluya. Hasta aquí nos acompañó Dios hoy con este mensaje. Entonces, como les decía inicialmente, es un tema bastante largo y un tema un tanto árido, porque no es sino el relato de cada reinado. Y los reinados en sí fueron todos parecidos, ¿sí? O hacían el bien o hacían el mal. Peleaban, se mataban, mejor dicho, había peleas entre ellos mismos, había envidia, había de todo. Por eso, a mí particularmente me parece un poco árido estos temas, pero bueno, hay que abordarlos y hay que tratar de explicarlos y tratar de entenderlos para poder complementar el conocimiento de la palabra de Dios, indudablemente, porque todo eso sucedió en los tiempos establecidos por Dios. Aleluya. Y todo, como hemos visto y vamos a seguir viendo, todo ocurrió en un panorama X, que fue desde Babilonia, desde la Mesopotamia hasta acá, hasta Egipto. En esa zona sucedieron todos estos actos que nos relata la Biblia. Vemos que nada sucedió en España, nada sucedió en Colombia, nada sucedió allá en Japón. Dios escogió su lugar para hacer todo lo que tenía que hacer ahí por la humanidad y en el pueblo de Israel especialmente. Aleluya. ¿Ah? Alguien está levantando la mano. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere preguntar? Sí, yo la estoy levantando. Yo estuve leyendo y bueno, ¿qué puedo concluir yo así como que se haga un tantico más fácil? El libro de Primera de Reyes se divide en 22 capítulos, ¿cierto? Sí, señor. Nos narra desde los últimos días del rey David hasta la división del reino en Israel y Judá. Detallando, más bien hay como que la caída espiritual de los reyes y el papel de los profetas a través de toda la historia. Claro. Cada capítulo contiene relatos claves. Claro, claro. Yo lo divido en 5 grupos de capítulos. Por ejemplo, los capítulos del 1 al 4 nos relatan la sucesión de Salomón y su sabiduría.
Si estoy equivocada, por favor, me corrigen. A manera de como de resumen, los capítulos del 5 al 9 nos hablan de la construcción del templo de Jerusalén. Los capítulos del 10 al 12 nos hablan de la caída de Salomón en la idolatría y la división del reino. Los capítulos del 13 al 16 veo yo que nos habla de los reyes de Israel y Judá con sus respectivas acciones, lo que cada uno pudo hacer, pudo desarrollar en pro, en contra, a favor, etc. Y los capítulos del 17 al 22 nos hablan del ministerio del profeta Elías y todas las confrontaciones que tuvo él con Acab y la reina, la perversa Jezabel. Jezabel. Entonces, no, yo pues los divido así de esa manera, no sé si estoy equivocada. No. Para mí el tema principal del libro, pues veo que trata más bien sobre el ascenso y el declive, es decir, el ascenso y el descenso del reino de Israel bajo los diferentes reinos, ¿cierto? Bajo los diferentes reyes, mostrando las consecuencias de la obediencia y de la desobediencia a Dios. Sí, Ahí por eso. podemos hablar, sí, ahí podemos hablar, perdón, también de personajes como que principales. Claro, claro. A mi parecer, está, por ejemplo, Salomón, hijo de David, sabio y constructor del templo, ¿cierto? Pero Amén. fue desviado por la idolatría. Amén, amén. Encontramos a Jeroboam, primer rey del reino del norte, es decir, Israel, quien fue el que introdujo la idolatría. Amén. Encontramos también a Roboam, hijo de Salomón, que debido a su falta de sabiduría permitió el paso a la división del reino. Encontramos a Elías, el profeta que desafió a los dioses falsos y a Jezabel. Él la desafió. Amén. Encontramos a Jezabel como reina de Israel, esposa de Acab, y la promotora de la idolatría a Baal. Y encontramos también dentro de los principales, hay más, yo lo sé, encontramos a Acab como rey de Israel, quien junto con Jezabel pues llevó a la nación a la idolatría de Baal. Entonces, no sé, quería hacer como Amén, amén. ese Gracias, aporte gracias así. por su aporte, mi hermana. Y es lo que le he dicho, ¿no? Es cuestión de leer, es cuestión de oír la explicación somera que se hace acá en una hora. El pastor Carlos levantó la mano. Y ya va, perdón, pastor, perdón por tocarlo. Y al estudiar, pedir precisamente la revelación del Espíritu Santo, que es lo que entiendo que usted ha tenido para dividir estos libros de Primera y Segunda de Reyes para entenderlo mejor, para que llegue esa palabra a su corazón. Y es lo que todos tenemos que hacer, pedir la dirección del Espíritu Santo para que nosotros podamos entender, discernir y recibir la enseñanza de la palabra, la verdadera enseñanza, el trasfondo del mensaje. Sí. Gracias, mi hermana, por la intervención. Sí, Pastor Carlos. Pues este tema que estuvimos viendo esta semana de las maldiciones, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, es un ejemplo clásico de eso. Y cómo pueden darse cuenta cómo se repite una y otra vez lo que alguien sembró antes. Y de hecho, ¿qué culpa tenían los que le siguieron a Salomón? Salomón fue el causante de todo y Salomón dañó la historia de Israel. De hecho, dañó el propósito de Israel, que terminó el Señor dividiendo el pueblo y todo. Amén. Pero también hay un rey que fue el primero que sale en Israel, que se llama Jeroboam. Cuando usted lee todo el libro, todo el primer rey, segunda rey, por allá, casi los últimos, el mismo relato dice, e hicieron lo mismo que hizo Jeroboam. O sea, Jeroboam fue tan malo que dejó una raíz de maldad en toda su generación. O sea, es bueno que lo estudien desde ese punto de vista y se dan cuenta cómo la maldición se transmite de una. Hay un tema
tremendo de idolatría, pero también de abominaciones, porque sacrificaban los niños, inclusive a Moloch, a Baal. Entonces, es bueno que lo miren desde ese punto de vista con todo esto que estamos viendo, para que ustedes se den cuenta que esto no es de cargo, esto no es de posición. Inclusive los que están más arriba son los que más daño hacen, inclusive muchas veces, a todo un pueblo, ¿no? Y por uno termina pagando el pueblo. Entonces, por uno paga la familia. No debería ser así, pero esas son las consecuencias del pecado. Entonces, mírenlo desde ese punto de vista, porque realmente cuando uno lo estudia, se lo pueden escuchar. El relato escuchado es bastante interesante. Así es. Es Amén, bastante amén. interesante Este, y se dan cuenta de que definitivamente hay maldad en la gente. Que a pesar de decir de que somos hijos de Dios, el enemigo se aprovecha de mucha gente y hace maldad dentro del mismo pueblo. así De, es. de hecho, de hecho, Perdón, Pastor Ramón. sí, sí, bueno, Pues además del tema que nos está tocando el Pastor Carlos, que tiene toda la razón, ¿cierto? Las maldiciones generacionales, sabemos amén, aquí. Encuentro también otros temas de vital importancia en este libro, por ejemplo, la importancia de la fidelidad a Dios, amén, el impacto de la idolatría, que es lo que acaba de plantear el Pastor Carlos, ¿cierto? En una nación. El papel de los profetas, pues, en llamar al pueblo al arrepentimiento, las bendiciones de la obediencia y las consecuencias del pecado, de la desobediencia. Y también muy importante destacar ahí como que la soberanía de Dios en el gobierno de las naciones. amén, amén. Entonces, En el gobierno de las naciones, en el gobierno de la familia, en el sí, gobierno en todo de, sentido, en todo de la misma sentido. iglesia, ¿sí? Y es que la palabra lo Así dice, es. la palabra lo dice por todas partes, ¿sí? La palabra dice que el pecado de uno va o trascenderá hasta la tercera y cuarta generación. Cuarta generación, ¿Sí? así No se es. queda solamente en que uno recibe el castigo, no. Y es lo que la gente no se da cuenta, que cuando peca, se lleva a otros por delante. Así de Ujú. fácil, así de fácil. ¿Sí? Oye, Por eso, cómo después de ser bendecido, que cuando tú estudias la historia de Salomón a profundidad, uno dice, ¿cómo este tipo, después de ser tan bendecido, que el mismo Señor le dice, no habrá otro igual, imagínate, claro, no habrá otro igual en la tierra tan bendecido como tú, y con todo eso le da la espalda al Señor. Te digo que definitivamente hay que Este, cuidarse. Pastor Carlos, ya que tiene usted la palabra, pregunto, ¿cómo apunta este libro a Cristo? ¿En qué aspectos podría explicarnos? Mira, de todas maneras, cuando tú lees, dentro de tanta maldad, siempre se levanta alguien o el Señor levanta a alguien a cambiar la historia. Ujú, Hay varios reyes ahí que se levantaron y marcaron una diferencia. De hecho, hubo un niño que se levantó y marcó la diferencia. Eh, entonces, sí, porque los dos pueblos llevaban tanto Israel como Judá, y ahí los dos libros comienzan a hablar de ambos pueblos. Judá se ujú. mantenía un poquito más y se levantaban algunos reyes más, pero esto habla de la maldad que va aumentando y que al final hay una esperanza que Cristo siempre va a vencer y el bien siempre va a vencer. Eso, ¿no? Recuerden que de todas maneras de aquí parte el exilio, ¿no? Al final el Señor ya, te digo que como que se aburre tanto de todo y lo que hace es permitir el exilio, rompen todo y acaban con todos, con los dos pueblos inclusive. Hay dos exilios. Se rompen con los dos pueblos, acaban los dos pueblos, pero aún ahí hay esperanza, que el Señor le da la promesa. De hecho, cuando sale Joel, sale el libro de Joel, salen los profetas a hablar de esperanza, de que viene uno que va a traer la... Entonces yo creo que es un preámbulo de todo digamos que a pesar de tanta maldad y de tanta porquería que hicieron, el Señor siempre le habló y profetizó una esperanza que era Cristo. Ya.
Así es, sí, sí. Entonces, pues Jesús es el verdadero rey de Israel, a diferencia de los reyes humanos, ¿no? El reinado de Jesús es eterno, es justo. El de los Recuerden que humanos, ese modelo no era el diseño de Dios. ¿De claro, dónde sale todo? El mal, desde el mismo modelo, porque fue un modelo de hombre. Porque el Señor no quería reyes, quería jueces. quería jueces. Quería jueces. Sale el modelo de reyes igualando al mundo, y ahí es donde se parte todo, porque esos reyes lo que querían era fama, poder y dinero, ¿no? No era otra cosa. Sí. Si hubiese Alguien, sido alguien, juez, puede ser que esa hubiese sido otra historia del pueblo de Dios. alguien A más ver, levantó la mano. Artica de Valledupar. Martica. Sí, interesante, me gustó esta división esta presentación que nos hizo el pastor Ramón y esta división que nos compartió Amanda. Y es verdad que nosotros tenemos, para Dios no hay tiempos, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, pero sí sabemos que Él nos muestra como en un regalo, ¿verdad? Que tenemos que ir quitando el papel de regalo para encontrar las verdaderas, el verdadero tesoro. Entonces, nos muestra, por ejemplo, cómo nos da la ley, con las tablas de la ley que veníamos estudiando, pero luego esas tablas de la ley nos las cambian por la fe, ¿verdad? Sin desconocer esa ley. Entonces, asimismo, no tenemos que desconocer estos reinados que nos están mostrando uno a uno detenidamente, pero sí nos viene el tesoro del verdadero reinado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, esto es muy hermoso, realmente, muy hermoso ver esto como con la proyección que necesitamos verlo. Como siempre hemos visto que lo está tocando la pastora Dora y el pastor Ramón, haciendo un análisis desde el Pentateuco, cómo eso se refleja en la grandeza de Jesús. Entonces le doy gracias a Dios y a ustedes por esa explicación tan precisa. Gracias. Bien, mi hermana, gracias por su intervención. Sí, la Biblia nos lo dice desde el comienzo.